La belleza de la vida surge a partir del encuentro. Yo soy Valeria Figueroa y te invito a acompañarme en esta travesía al interior de nuestras vidas, en donde cuestionaremos todo lo que nos sucede para volvernos más conscientes de nuestra realidad. Vamos a vivir para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Hola, bienvenidos al episodio número 3 de Encuentros Infinitos. Me siento muy contenta de poder estar aquí con ustedes otra vez. Y hoy, antes de empezar con el tema, me gustaría tomarme un momento para darles las gracias a todas las personas que se han sumado a este nuevo proyecto, que me mandan ideas para nuevos encuentros, reflexiones, comentarios, feedback, que me ayudan a compartir el podcast. De verdad significa mucho para mí y me siento muy acompañada y emocionada de poderles compartir todos los episodios que nos faltan. Acuérdense que este es un espacio de diálogo en el que, aunque hoy esté hablando yo solita, me encanta recibir sus comentarios y que me platiquen de qué manera se encuentran o se desencuentran con los temas que abordamos aquí. Esto con la finalidad de seguirnos encontrando, de seguir contestando preguntas importantes sobre la vida y también tener la apertura para tener nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos sobre quiénes somos, por qué estamos aquí, qué tiene que ver nuestro entorno en todo lo que vamos viviendo y en cómo decidimos vivir nuestra propia vida. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y hoy les quiero compartir un encuentro que, al igual que los dos que ya llevamos, es muy importante para mí. Es un tema en el que yo me he sentido identificada y me sigo sintiendo muy identificada todos los días. No sé si esto sea bueno o malo, creo que la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Entonces, cuando estaba pensando en cómo quería abordarles este tema, me puse a reflexionar sobre lo extenso que es. El tema del miedo es enorme. Creo, o por lo menos en mi caso, que el miedo es como el encuentro madre en muchos de mis otros encuentros, en encuentros tal vez más pequeños, por así llamarlos. Entonces, la manera en la que yo me relaciono con el miedo día con día me ha ayudado inevitablemente a crecer, a conocerme mejor, a entenderme mejor y entender mejor a los demás. Entonces, como no quería que fuera un episodio que durara 4 horas, evidentemente, preferí enfocarme en algo mucho más puntual y central para después poder seguir hablando del miedo, que al final de cuentas es un encuentro del día a día, es un encuentro inevitable en la mayoría de nuestras vidas y quien crea que ya tiene resuelto el tema del miedo, pues por favor páseme tips porque a mí es algo que me cuesta mucho trabajo. Hoy me quiero enfocar específicamente en el tema del miedo al qué dirán. Creo que es algo que sin importar la edad que tengas, sin importar la manera en la que vives, la forma en la que piensas, a lo que te dedicas o lo que sientes, es un tema que nos acompaña demasiado, que está tan arraigado a nosotros. No tengo idea de dónde venga, la verdad es que como siempre lo he dicho, yo todo lo que voy a hablar aquí parte desde mi vivencia, mi experiencia, mi forma de pensar, de ver y de sentir y simplemente mi opinión. La verdad es que a mí me ha costado mucho trabajo ser consciente de todos los pensamientos que tengo en donde el miedo al que dirán está presente. Les voy a poner un ejemplo y una anécdota muy reciente. Como siempre les voy a contar aquí mis historias, mis chismes y mi forma de ver la vida y de encontrarme con estos temas. Pero ayer fue lunes, yo había decidido que iba a grabar este episodio. Ya lo tenía definido, ya había escrito mis notas, preparé el set, me arreglé y todo. No tenía muy claro cómo quería abordar el tema, ese fue el primer error. Pero creo que lo más importante, y me costó 3 horas de intentar grabar para darme cuenta, que todo el tiempo estaba pensando en ¿por qué vas a hablar de este tema si no lo dominas? ¿Por qué estás hablando de esto como si fueras experta? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Por qué te peinaste así? ¿Por qué te vestiste de esta forma? ¿Te estás trabando? Etcétera. Yo no había sido consciente de estos pensamientos hasta que después de 3 horas, como ya dije, me sentía tan cansada, tan de malas, tan triste, tan abrumada como por esto de decir, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no lo estoy haciendo bien? Si nadie me está obligando a hacerlo. El podcast es un espacio que a mí me gusta y que yo lo creé desde mi corazón porque quiero decir algo que me parece importante. Ya que me puse a reflexionar y hasta después de que de plano me rendí y dije, ya no lo voy a grabar hoy porque de verdad no está funcionando, me senté con mis pensamientos y empecé a
como a escarbar en todo esto que estaba pasando en mi cabeza. Y dije, qué manera tan fea de juzgarte a ti misma porque tú creaste este espacio justo para que los demás se sientan acompañados y tú no te estás acompañando a ti misma porque todo el tiempo estás pensando en qué va a pensar la gente de ti. Y fue súper chistoso porque entonces ahí encontré el tema central del que quería hablar hoy. Ayer yo como que estaba hablando del miedo en general y me di cuenta que era demasiada información, tanto para mí como para ustedes que me escuchan o me ven. Entonces encontré lo importante que es hablar sobre este miedo al que van a pensar o qué van a decir los demás de nosotros mismos. Como el episodio pasado o el antepasado, ha sido un viaje y un trabajo de conciencia. No es como que yo me di cuenta de un día para otro que me daba miedo lo que la gente iba a pensar o a decir de mí. Ha sido un evento que me ha acompañado, pero que sobre todo se ha presentado en mi vida de maneras muy distintas. Creo que el primer momento que me puedo acordar ahorita en el que obviamente sentí este miedo a qué van a pensar o a qué van a decir fue cuando decidí estudiar actuación. Como ya lo sabrán hasta este entonces porque ya he hablado mucho de esto, pues para mí fue una decisión muy importante, como lo es para todas las personas que tenemos que decidir a qué nos vamos a dedicar por el resto de nuestra vida y qué carrera queremos estudiar. Yo me acuerdo que cuando le empezaba a contar a mis compañeros, a mi familia, a gente cercana sobre lo que yo quería hacer, o bueno, más bien, qué quería estudiar, me acuerdo que hubo mucha gente que me dijo, qué padre, qué increíble carrera, no conozco a nadie que se dedique a eso, pero pues suena chido. También hubo mucha gente que me dijo, pero ¿por qué quieres estudiar eso? ¿O qué vas a hacer? O me acuerdo, la pregunta típica era, ¿pero conoces a alguien en el medio? ¿Tienes familia o amigos ahí? Porque ahí solamente puedes entrar por conectes. Entonces yo al principio decía, bueno, esta gente me está dando estos comentarios, no sé, porque me quiere ayudar, porque me quiere orientar, porque no quieren que me vaya mal. Sin embargo, estos comentarios después hicieron que se creara en mí esta idea de los obstáculos, de lo difícil que iba a ser para mí poder estudiar actuación, ser una actriz exitosa, salir en películas, en series, en obras de teatro. Y mucho de esto me empezó a causar el miedo a estaré tomando la decisión correcta. ¿Será la carrera para mí? ¿Será la escuela correcta para mí? ¿Qué van a pensar mis papás? ¿Qué van a decir mis amigos? Pensando en que a lo mejor amigos míos habían escogido carreras mucho más tradicionales y yo pues me estaba aventando como el borras a querer ser actriz, ¿no? Entonces empezó a crearse en mí una inseguridad por estar pensando todo el tiempo en no regarla, en no cometer el error de escoger una carrera solamente porque me gustaba si esa carrera no me iba a dar dinero. Total, decido estudiar la carrera, no me importó, ya pasaron muchas cosas ahí dentro de este viaje del ser actriz y estudiarlo. Y como en el episodio pasado que platicamos de toda la cuestión profesional, creo que uno de mis mayores miedos, específicamente en el qué dirán, ha sido toda la parte de la carrera, toda la parte como de lo profesional, de la labor, de la vocación, etcétera, etcétera. Yo decidí buscar mi camino como Godín, porque me daba mucho miedo tratar de ser actriz y no ser exitosa y estudiar y no tener dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces busqué posibilidades como en trabajos un poco más tradicionales que me ayudaran a solventar tal vez mis gastos, pero sobre todo como a calmar esta idea de que no iba a ser exitosa, de que tenía veintitantos años, estaba a punto de graduarme y pues mi futuro no se veía, entre comillas, tan brillante como el futuro de los demás. Obviamente intenté tomar estos trabajos, no funcionaron para mí, no por el trabajo en sí, sino porque era un trabajo en el cual yo no conectaba y no me encontraba, ¿no? Que ya lo platiqué un poquito en el episodio pasado. Entonces, de repente llega la oportunidad para ser maestra. Yo no tenía idea de cómo ser maestra, nunca en mi vida había dado clases. La verdad es que en esta escuela se rifaron conmigo y por mí al tomar la decisión de contratarme sin experiencia alguna y teniendo 287 alumnos en secundaria. Bueno, la verdad es que fue todo un reto y fue todo un momento clave en mi vida. Cuando empiezo a desarrollarme como docente o como Miss,
Me acuerdo perfecto que los primeros días en estas juntas que tenemos con los maestros y en donde vamos planeando cómo se va a desenvolver el ciclo escolar, muchos de mis compañeros maestros me decían, oye, tienes que tener mucho cuidado con los niños. No les platiques de ti, no les cuentes tus cosas, no te vuelvas su amiga, o sea, esa es la regla número uno, no puedes ser amiga de tus alumnos, no te vincules con ellos para nada, tú dedícate a dar tu clase y ya. Porque si no, lo que va a pasar es que los niños te van a comer, no te van a hacer caso, se van a portar súper mal, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía un montón de miedo. Imagínense, un trabajo completamente nuevo. Quien me esté escuchando aquí, que haya tenido una entrevista y lo contraten y sea su primer día de trabajo, se podrá identificar totalmente conmigo en lo que representa llegar a un lugar completamente nuevo, que tú obviamente traes expectativas de lo que va a pasar, pero que da terror, y siendo además recién graduados es lo peor que puede pasar, llegar a un lugar en donde ya todo el mundo se conoce, ya todo el mundo tiene una forma de trabajar y tú llegas así como, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y lo mismo pasa cuando nos cambiamos de escuela. En mi caso no pasó hasta la universidad, pero sí fue un golpe súper, súper fuerte. Y sé que todos los que me están escuchando les ha pasado algo parecido o han vivido una situación como esta. Entonces, llegué a la escuela, me acuerdo perfecto que, bueno, pues me presenté con mis alumnos y yo soy Valeria y les voy a dar teatro y vamos a ver cómo vamos a trabajar, y yo explicándoles pues cómo era toda la dinámica de mi materia, ¿no? Que además pues obviamente yo no tenía idea porque yo solamente venía como con el background de la universidad, pero pues no es lo mismo tomar las clases que darlas. Hoy entiendo lo importante que es prepararse bien para ser maestro y cómo es uno de los trabajos más difíciles que cualquier persona puede tener. Entonces yo llegué y me presenté de una forma muy diferente a como soy en realidad. No estaba siendo como mi ser auténtico. Yo me había puesto una máscara que me protegía para todo lo que ya me habían pasado de información en cuanto a te van a tratar mal, no te van a pelar, se van a portar súper gachos contigo, no les cuentes de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces yo me creé una máscara de la Miss Tronchatoro de Matilda, casi casi, para llegar como súper perra con los alumnos y que nadie se me fuera a pasar de listo, porque eso era lo que me habían dado de información. Yo no tenía idea de cómo era. Me acordaba de cómo era yo en secundaria y pues eso sí era como un antecedente importante. Entonces las primeras semanas yo era otra persona, hasta yo creo que hasta hablaba diferente, caminaba diferente y me portaba de una forma muy distinta como soy en realidad, por el miedo a lo que mis alumnos fueran a pensar o a decir de mí, sobre todo a cómo se fueran a comportar conmigo. Tener el control de tanta gente, la verdad es que no es fácil, y todo el mundo lo sabrá, pues estando en secundaria, menos, porque todos somos como una versión reloaded de nosotros. Es el momento en el que más nos estamos descubriendo. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de lo complicado que era para mí darles una clase, además de teatro, con el cual yo conecto muchísimo y que es pues mi pasión número uno en la vida. Era muy difícil para mí conectarme con los alumnos y que ellos se conectaran con el teatro si yo no estaba haciendo mi versión auténtica, si yo tenía miedo de lo que fueran a pensar, decir, hacer conmigo, y de cómo iban a reaccionar ante esta nueva dinámica de una clase con una morrita de 25 años que pues nunca había dado clase, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta de esto, fui consciente del miedo y fui consciente de lo que causaba en mí el ser una persona no auténtica, que aparentaba ser esta Miss como súper disciplinaria y súper correcta y de, venga, vamos a trabajar todo súper bien. Obviamente esto me duró un par de semanas nada más, porque me di cuenta que me estaba haciendo la vida imposible a mí misma. Todo el tiempo tenía ganas de llorar, salía y lloraba porque decía, es que no sé cómo tratarlos, no sé cómo hablarles, porque además siento que no les está gustando mi clase y que no les está gustando el teatro. Entonces, traté de cambiar un poco la dinámica y me empecé a abrir un poco más con ellos, con la idea de que pudiéramos generar este encuentro de estoy aquí, te entiendo, ya pasé por lo que tú pasaste, tranquilo, relájate, sí te escucho, sí te entiendo, sé que estás cansado, sé que no te gusta venir a la escuela, y pues también entender que ellos tenían miedo a ser quienes realmente eran, porque es algo que creo yo que en esa etapa de nuestras vidas está como muy, pues no sé si mal visto, pero tenemos como muchos tabúes de cómo nos tenemos que comportar con un adolescente.
y que todo lo que nos diga el adolescente está mal porque está puberto y porque está hormonal y etcétera, etcétera. Entonces yo traté de quitarme este miedo a lo que iban a pensar ellos de mí, a lo que iban a decir de mí, si se iban a burlar o no se iban a burlar de mi intensidad teatral. Y entonces traté de abrirme más. Les empecé a contar un poco de historia sobre mí, les contaba de cómo me portaba yo en secundaria, de cómo la pasaban mis papás cuando yo iba en secundaria y me mandaban un reporte o me portaba mal o le contestaba a la maestra o que nunca me callaba porque hablar es como mi hobby número uno, ya se habrán dado cuenta. Entonces empecé a tratar de encontrar esta forma de vincularme con ellos, de en lugar de separarme y decir soy la autoridad porque yo soy la maestra y ustedes vienen aquí a escucharme y a obedecerme en todo lo que diga, ¿de qué manera podía tratar de encontrarme con ellos y en lugar de separarnos, juntarnos y hacernos un equipo, hacernos uno? Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, el decidir ser mi yo auténtico con ellos, porque me di cuenta que las retribuciones que eso me traía a nivel emocional y a nivel de relación con los demás fue increíble, súper gratificante, y porque nunca había aprendido tanto de mí misma como en ese momento. Si yo no me hubiera quitado el miedo a lo que iban a pensar de mí, a si se iban a burlar, a si iban a decir qué oso con esta mujer, qué le pasa. Si yo no hubiera tomado esa decisión, seguramente, para empezar, hoy no estaría aquí. Muy probablemente hubiera decidido renunciar hace mucho tiempo a esa escuela, renunciado a ser maestra y me hubiera dedicado a otra cosa completamente diferente. Entonces, fue una gran lección que me dio el miedo y creo que eso es lo que hace. El miedo nos da lecciones. El miedo nos pone a prueba y nos hace decidir si vamos a quedarnos igual que como estábamos, estáticos, o si nos queremos transformar. El miedo transforma. Para mí, eso es. Yo veo el miedo como, a nivel sensorial, lo veo como una voz que está adentro de mí. Bueno, lo veo y lo siento más bien, y lo escucho como una voz que está dentro de mí, que es la que me dice, no vas a poder, no la vas a armar, te vas a equivocar. ¿Se acuerdan cuando en Las locuras del emperador Kronk tiene el diablito y el angelito? Bueno, para mí es esto. Yo veo el miedo así, solamente que es una parte dividida en dos de mí, una que me dice, tú puedes, venga, sí, ánimo, y otra que me dice, estás tonta, no la vas a armar, llena de juicios y llena de pensamientos negativos que pues obviamente no me impiden avanzar. Ese fue uno de los momentos como más importantes en los que el miedo estuvo acompañándome. Y bueno, al final la decisión que tomé de esto que les contaba, de decidir vincularme con ellos y aventarme al ruedo y aventarme al piso con ellos y hacer ejercicios que a lo mejor ellos nunca en su vida se imaginaron y que yo los hacía tal vez en la universidad, esta posibilidad de abrirnos y de vincularnos me dio a mí una de las grandes lecciones, porque me ayudó a entender que cuando yo soy auténtica y cuando soy quien realmente soy, todo cambia. Entonces, creo que una de las cosas más importantes cuando identificamos el miedo es poder saber si este miedo viene desde una parte de protección que sí nos puede ayudar a no equivocarnos, pero no por el miedo a equivocarnos per se, sino que me permite decir, esta decisión te va a traer consecuencias negativas. Creo que ahí sí es importante escuchar el miedo. Yo no digo que el miedo hay que callarlo, evadirlo, decir yo no tengo miedo a nada, no tengo miedo a nada porque yo sé y yo puedo con todo. Creo que eso sería mentirnos a nosotros mismos y no estamos aquí para esto. Yo estoy aquí para contarles cuántas experiencias con el miedo he tenido. Me considero, sin decirlo desde un lugar de juicio, me considero una persona muy miedosa. Me aterran muchas cosas de la vida en general y por eso fue que decidí partirlo, porque sí es un encuentro importante para mí y sí es algo con lo que yo convivo día con día. Elegí hablar del miedo al que dirán porque creo que es el que está como en el día a día. Creo que es algo que es muy difícil de callar y que en decisiones tal vez muy chiquitas en el día o en nuestra vida está ahí todo el tiempo. Incluso en qué ropa me voy a poner o qué ropa me voy a comprar,
¿qué voy a comer? A mí me pasa muchísimo que todo el tiempo estoy pensando, no, es que seguro ya se dieron cuenta que traigo mal hecho el chongo, o ya se dieron cuenta que me trabé, o ya pensaron que repetí las cosas. Todo el tiempo estoy pensando en esto y de verdad me cuesta tanto trabajo porque hacer algo como lo que estoy haciendo ahorita de hablarle a un micrófono y a una cámara durante 20 o 30 minutos se vuelve muy complejo al estar tratando de hilar los pensamientos, pero al mismo tiempo tener estos pensamientos del diablito de lo estás haciendo mal, te está quedando feo, no les va a gustar, nadie te va a escuchar, etcétera, etcétera. El miedo al que dirán es un constructo. No sé si nos lo ha impuesto la sociedad, nuestros papás, la escuela, no tengo idea de dónde venga, pero híjole, es muy difícil convivir con eso, ¿no? Quien me esté escuchando tal vez lo podrá pensar o pensar en alguna anécdota como la que yo les acabo de contar, en donde el miedo los ha paralizado. Creo que el miedo tiene como dos opciones. O te paraliza y se vuelve un freno, o funciona como impulso y te motiva a agarrar el vuelo que necesitas para llegar a donde quieres llegar. Por eso lo relaciono mucho con la toma de las decisiones. Creo que sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas, híjole, el miedo es algo imposible de callar. A mí me pasa que de verdad no puedo ni dormir de estar pensando en todos los escenarios posibles. Y tristemente, casi siempre pienso en el worst case scenario y es tristísimo. Después de esta historia que les acabo de contar de cuando decidí aventarme al ruedo de ser una Miss que se vincula con sus alumnos y que platicaba y que les contaba de mi vida y de mi historia y todo, llegó el momento en mi vida en el que tenía que decidir si me quería quedar ahí o ya era un momento de partir. Como les conté en el episodio pasado, para quien no lo ha escuchado y lo pueda escuchar ahora, yo decidí renunciar simplemente por una cuestión de no querer caer en mi zona de confort. Después vamos a hablar de eso porque también creo que es un tema interesantísimo. Cuando llega el momento de decidir si renunciaba o no renunciaba, que fue pues a la mitad de la pandemia, esto fue en julio, que apenas pasó, yo, según yo, ya tenía muy decidido que iba a estar 2 años en la escuela para que pudiera tener la experiencia suficiente, pero obviamente no toda la necesaria para llegar a cualquier otra escuela, pero sí dije, bueno, 2 años es una buena como etapa o época para poder tomar la decisión y entonces ya partir e irme hacia otro lado, otro rumbo y seguir buscando mi camino. Hablé con muchas personas que me acompañaron como en todo este transcurso de decidir ser maestra, estar ahí durante 2 años y pues ahora ¿qué sigue? Muchas de las personas con las que hablé me dijeron, vas, aviéntate, sí, la vida es hoy, venga sin miedo al éxito, vas. Pero muchas otras, y para mi sorpresa muchas personas cercanas, muy cercanas a mí, me dijeron, no lo hagas, no tienes nada seguro, es un pésimo momento para renunciar, agradece que tienes un trabajo y mucha gente se quedó sin trabajo, no te vayas hasta que tengas algo seguro, escogiste una carrera súper difícil, otra vez, ¿no? Como empezar a llenarme de dudas. Y entonces ahí el miedo al que dirán otra vez se disparó. De haber tenido yo la certeza de que estaba tomando una decisión correcta para mi propia vida y para mi propio crecimiento, empezaron a surgir otra vez todas estas dudas, todos estos miedos, esta incertidumbre de decir, es que qué tal que toda esta gente tiene razón, qué tal que mi familia o mis amigos que me están diciendo que no lo haga, me lo están diciendo porque están viendo algo que yo no alcanzo a ver en mi terquedad de querer salir de mi zona de confort y de mi caparazón y de buscar cosas nuevas y diferentes en mi vida. Se los cuento hoy con un nudo en la garganta porque fue una época bien complicada. Creo que para todos esto de la pandemia y la cuarentena ha sido un momento de cambio, de transformación, de cuestionamientos. Y en mi caso muy particular, fue un momento de decidir y de decidir sabiendo que esta decisión iba a tener consecuencias. Que las consecuencias, pues, creo que cada quien define, ¿no? No puedo yo decir esta consecuencia es buena o mala en tu vida o en la vida de la persona que me está escuchando. Solamente puedo decidir si la consecuencia es buena, mala, positiva o negativa en mi propia vida.
Creo que eso ya lo definimos a nivel muy personal y es muy difícil juzgar lo que está pensando o haciendo el de enfrente. Decido tomar el camino de la renuncia. Cuando yo llegué a renunciarles a mis jefes, pues fue un momento de no poder dormir en la noche anterior pensando en si estaba haciendo bien o mal, de acuerdo a lo que mucha gente me decía, de acuerdo a este pensamiento de algunas personas de decirme, estás loca, ¿cómo lo vas a hacer? Claro que no es el peor momento, aguántate otro año o aguántate por lo menos la mitad del año en lo que pasa la pandemia, pero yo decía, es que yo ya lo había pensado y ya lo había decidido y ¿por qué tengo que hacer lo que los demás me están diciendo, pero al mismo tiempo pensar, ¿y si tienen razón? ¿Y si me va mal? ¿Y si soy una fracasada? ¿Y si todos mis amigos y mi familia tienen un trabajo exitoso y yo no? Porque aparte decidí ser actriz, ¿por qué? Bueno, 1000 preguntas, 1000 dudas, millones de miedo, todo el tiempo pensando en ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué van a pensar? De que yo tenía un trabajo bueno, estable, precioso además, que me quedaba cerca de mi casa, que me pagaban bien, que tenía alumnos increíbles. ¿Estoy siendo malagradecida? ¿Estoy siendo una mala persona? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Qué van a pensar los demás de esta decisión que estoy tomando? ¿Se van a decepcionar de mí porque no agradecí el trabajo que tengo hoy, siendo que mucha gente no lo tiene? Ay, fue cansadísimo. Decidí renunciar al final. Decidí seguir a mi intuición. Y esto me lleva a un pequeño paréntesis muy interesante sobre la intuición versus el miedo. Creo que los confundimos y creo que muchas veces nuestra intuición es la que nos está hablando y no la queremos escuchar porque nos da miedo que la intuición a veces nos habla como con más acelerador. Siento que la intuición es una voz que te empuja a ir hacia adelante, que te empuja a darte cuenta de la realidad, ser consciente de lo que realmente está pasando y poder salir de la zona de confort. Podrá ser que alguien que a lo mejor tenga mucha más experiencia en esto lo vea diferente. Como digo, yo hablo aquí de mi opinión y simplemente como yo lo veo o lo percibo. Y creo que el miedo nos hace encerrarnos más en nosotros mismos, como ensimismarnos y decir, no, esto es terrible, todo va a estar mal, todo va a estar mal. Yo traté de sentarme con mi miedo y mi intuición para ver a quién escuchaba y me di cuenta que la intuición me estaba impulsando, que la voz de la intuición me estaba diciendo, tú puedes, sí puedes, en serio que puedes. A lo mejor te vas a tardar más, pero sí lo puedes hacer. Y el miedo me decía, no, la pandemia, no, la crisis, no tienes dinero, no tienes un trabajo estable, los teatros están cerrados, ¿quién te va a dar trabajo de actriz si hace mucho que no actúas? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo decido renunciar y decido como aventarme a este ruedo del freelance, que es algo que nunca había hecho, sí había estado desempleada, pero no había tenido esta oportunidad de armar un proyecto propio. Llegué con mis jefes, les platiqué lo que estaba pasando en mi cabeza y cómo me sentía y lo agradecida que había estado por la oportunidad, pero que tenía que volar hacia mi nuevo encuentro. Pues ellos también me hablaron un poco desde el miedo y me dijeron, es que la estás regando, Valeria, no tienes otro trabajo seguro, ¿por qué no te quedas? Vamos a hacer algo, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Cómo te ayudamos? Y yo les dije, es que no hay nada que puedan hacer, porque la decisión ya está tomada y porque es una decisión que viene desde mi corazón y porque sí tengo un chingo de miedo, pero me va a dar más miedo quedarme aquí estática, estable, entre comillas, estable, y dentro de 10 años voltear a ver mi vida y decir, puta, lo debí de haber hecho cuando todavía podía, ¿no? Porque después hay más responsabilidades, no sé, yo pensaba en qué tal que en un par de años yo me quiero ir a vivir sola o me quiero comprar un carro o me quiero casar y no voy a tener la oportunidad porque entonces sí, no tengo un trabajo estable que me permita solventar mis gastos, etcétera, etcétera. Sé que tal vez yo hablo desde un lugar muy privilegiado y por eso se los digo, yo hablo desde mi propia vivencia y mi experiencia sin decir que yo tengo la verdad universal porque definitivamente no la tengo y porque todavía hoy en día estoy tratando de resolver todas estas cuestiones en mi cabeza y todos estos miedos y dudas.
Pero pues ya, decidí aventarme, decidí decir, sí voy a renunciar, gracias por decirme que me quede, gracias por tratar de convencerme, gracias por preocuparse por mí, pero ya no puedo estar aquí porque mi voz de la intuición me está diciendo que me tengo que salir de aquí para encontrar algo diferente. Pero el miedo estaba, y todavía cuando salí de la renuncia, iba yo en el coche, como por una parte con un peso menos de encima, o sea, decir, lo lograste, lo hiciste, pero otra vez estaba el diablito en mí y me decía, puta, la regaste, te vas a arrepentir, ¿qué vas a hacer todo lo que resta de la pandemia sin tener que dar clases? Porque pues yo ya estaba acostumbrada a mi horario de 7 a 2 sentada dando clase. Bueno, digo sentada, en realidad en la escuela no era así, pero con esto de la pandemia pues darle clase a una computadora y mis pobres alumnos ahí con la cámara prendida. Y dije, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora que ya no tienes nada? No tienes nada, son como unas vacaciones que tú decidiste que fueran vacaciones. ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces, al estar sola, encerrada en mi casa, pensando todo el tiempo en qué sigue y qué sigue y qué sigue y qué miedo esta decisión que acabo de tomar, surgió la idea de hacer un podcast. Hacer un espacio en donde pudiéramos compartir diferentes formas de vivir, de pensar, de experimentar. Y entonces vino el nuevo miedo. ¿Qué miedo? Decirle a todos mis amigos, decirle a toda la gente que conozco que no tengo trabajo porque decidí renunciar a media pandemia. Y qué miedo platicarles que tengo un proyecto de un podcast que probablemente o posiblemente más bien mucha gente no quiere escuchar, o que mucha gente diga, puta, ¿qué se cree esta vieja de venir a contarnos aquí cosas como si fuera experta? Entonces empezó a estar este miedo muy presente y dije, mejor no lo voy a hacer porque ¿qué van a pensar mis amigas? ¿Qué van a pensar mis familiares de los temas de los que quiero hablar? ¿Qué tal que no es algo con lo que ellos conecten? Y entonces viene como la crítica y ¿por qué estás hablando de esto y haciendo esto y esto y esto? ¿Y para qué te expones? Y no eres influencer, tienes no sé cuántos seguidores en Instagram, pero pues no bastan para que un podcast crezca y te paguen de esto. Y entonces otra vez estuvo esta voz en mi cabeza todo el tiempo diciéndome, la estás regando, no es por aquí, no que quería ser actriz, ¿por qué no buscas castings? Pero entonces empezaba a pensar en los castings y decía, puta, es que qué miedo, ¿qué van a pensar de mí? Que tengo 26 años y apenas quiero empezar a ser actriz. Bueno, creo, amigos míos, que este tema del miedo al que dirán es algo tan cotidiano y que estamos ya tan acostumbrados a escuchar esta voz negativa dentro de nosotros que la hemos dejado estar ahí todo el tiempo y la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos de manera constante y dejamos que además este miedo nos paralice. Este miedo a, puta, es que ¿qué va a pensar esta persona? Va a decir que soy una intensa, o va a decir que ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué escucho tal música? ¿O por qué? Y entonces lo que pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, lo que pasa es que me vuelvo una versión diferente de mí. Me vuelvo una persona mucho más callada, mucho menos emocional. Yo soy súper sensible y súper emocional y me acuerdo perfecto que en uno de mis trabajos Godín tenía un jefe que me decía todo el tiempo que uno de mis más grandes defectos era que soy muy sensible. Y que el ser sensible para las ventas y para los negocios no sirve porque, pues, ¿cómo vas a tomar las decisiones desde el corazón y no desde la cabeza? Entonces yo me volví una versión de mí que no lloraba enfrente de nadie, que más bien me esperaba hasta llegar al coche para poder llorar y descargarme y decir, es que estoy sintiendo todo esto. Y entonces todo este miedo al que dirán, no quiero decir que viene solamente de nuestra cabeza, porque la realidad es que no. Pensándolo bien,
El miedo al que dirán puede venir o puede ser una consecuencia de comentarios negativos que hemos escuchado sobre nosotros mismos, de críticas entre paréntesis constructivas que nos ha hecho la gente para decirnos esto que estás haciendo no está tan chido, deberías cambiarle el rumbo. Y entonces obviamente nosotros tomamos todo esto que nos dicen los demás como cierto, como verdadero, y por eso dejamos de hacer, de decir, de pensar o de sentir tantas cosas que para nuestro corazón y para nuestro ser suenan bien o parecen que están bien. Creo que también es importante reconocer que cuando nosotros no nos conocemos bien a nosotros mismos, cuando nosotros no sabemos quiénes somos, como lo dije en el episodio 0, que es así como la base, la estructura de esta torre que somos nosotros, creo que cuando no lo conocemos es muy fácil que los demás nos vengan a decir lo que les parece bien o mal de nosotros y que entonces este miedo al que dirán se vuelva nuestro modus operandi y sea nuestra manera de desenvolvernos día con día. Esto me pasó a mí en los momentos en los que más perdida he estado en la vida o que más perdida me he sentido. Ha sido cuando más le hago caso a lo que dicen los demás y entonces ha sido cuando más le hago caso al diablito en mi interior que me dice, no va por aquí. Tus amigas van a pensar que eres una fracasada. Tus amigas ni siquiera van a querer escuchar el podcast porque en qué momento te sentiste como con la autoridad o con la experiencia necesaria para poder hablar sobre temas en un espacio en donde te van a escuchar. Entonces, creo que uno de los primeros pasos para esto, y aquí sí me atrevería a decir como si yo fuera experta, uno de los primeros pasos a seguir para todo este tema de dejar o callar el miedo al que dirán es la conciencia de quién soy. Es la conciencia de en dónde estoy parada, con qué cuento, qué tengo, qué me falta también, cuál es mi luz y la oscuridad, que lo he hablado muchas veces. ¿Quién soy de manera completa? ¿Qué es Valeria? Para que de esta forma yo esté tan segura de lo que quiero, de lo que soy, de lo que pienso y de lo que siento, para que cuando vengan los demás o venga el de enfrente, no lo escuche y no diga, ay, tienes razón, sí es cierto, soy una tonta por querer hacer un podcast, soy una tonta por querer renunciar a mi trabajo, soy una tonta por querer vestirme de esta forma y no de la forma que tú me dijiste. Entonces, la autenticidad es la puerta a muchas soluciones en nuestras vidas, a encontrarnos con la posibilidad de decir, este miedo está, sí está, y no se va a ir. Yo soy cero creyente de que el miedo deja de existir. De quítate el miedo, quítatelo, así como si fuera un collar, quítatelo. Ah, ya me lo quité, carnal, perfecto. No, creo que eso es una mentira. Yo creo que el miedo está siempre, pero hay que aprender a convivir con él, hay que aprender a escucharlo y hay que aprender a sentarnos enfrente de él y decir, órale, va, ¿crees que no lo voy a lograr? Tú misma, Valeria, ¿crees que no lo vas a lograr? Órale, vamos a ver cómo sí. Aprender a diferenciar también lo que dije hace rato de la intuición y el miedo. Siento yo que la intuición es lo que te da. La intuición es esta voz, es como la voz positiva, entre comillas, que te dice, tú puedes, venga, vas. Si estás pensando en tomar esta decisión es por algo, vas, arriésgate, no pasa nada. Si la riegas, pues después buscas otro trabajo de maestra, que fue mi caso. Yo dije, pues miren, lo peor que puede pasar es que yo regrese a dar clases y me encanta dar clases. Entonces mi worst case scenario no está tan mal. Repito, puede ser que lo esté hablando desde un lugar privilegiado y tal vez sea así. Esta es mi experiencia y lo que me tocó vivir a mí. Entonces, la autenticidad, aprender a diferenciar si la voz que me está hablando es la voz del miedo o la voz de la intuición, es súper importante porque sí suenan diferente. Yo me di cuenta que la voz de la intuición me hacía sentir como emocionada, como una adrenalina de, puta, ¿qué podrá pasar? O sea, tal vez sí me va bien, tal vez sí logro conectar con los demás, tal vez logro primero conectar conmigo misma para que entonces esto salga desde un lugar muchísimo más lindo y luminoso y amoroso. Y creo que la voz del miedo se siente más como en el pecho, pero como una opresión. Esto que te da ansiedad, esto que te hace pensar en puras cosas negativas y en puras ideas como de lo peor que te puede pasar. Entonces, aprender a diferenciar entre estas dos voces es fundamental. Y también
siempre tener la conciencia de que si yo no estoy seguro de quién soy yo, es muy fácil que los demás me vengan a definir. Es muy fácil que cualquier cosa que me venga a decir el otro, yo lo tome como la verdad absoluta y entonces le ponga mute a mi voz intuitiva, le ponga mute a mi verdadero ser, a mi corazón y a mi cerebro para decir esto que tú me estás diciendo debe ser. Porque como yo no tengo idea de quién soy, como no tengo idea de a dónde voy, entonces todo lo que tú me digas es y así va a ser y lo voy a tomar como full verdad para siempre. Puede ser que lo hable como si fuera muy fácil. Creo que es un proceso, es una transición. Se necesita muchísima conciencia y valentía también el aceptar cuando me estoy viendo desde los ojos del miedo, cuando estoy pensando puras cosas de lo que los demás van a decir. Y siendo honestos, pensemos esto. Todos tenemos tantas cosas en que pensar, tanto que hacer, tanto aprendizaje por descubrir, que está muy cañón que nos estemos enfocando en la vida de los demás, ¿no? Si yo tengo proyectos, trabajo, familia, pareja, amigos, pasiones, cosas que quiero hacer, está muy cañón que tenga tiempo para fijarme en la vida de los demás, ¿no? Entonces también hay que volvernos conscientes de los momentos en los que nos hemos convertido en jueces de la vida de los demás, en los momentos en los que digo, ay, no, pues es que está pobre, como la gente que me tocó a mí, por ejemplo, ay, esta pobre va a renunciar a la mitad de la pandemia, no, hombre, ¿quién le va a dar trabajo? ¿Quién va a escuchar su podcast? No, pues qué tontería. Volvernos conscientes de eso también. Acuérdense que somos un reflejo de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que decimos. Si lo que yo voy a decir no aporta, es mejor no decirlo, lo repito. Es muy importante. Y también aprender a ser conscientes de cuándo esta voz del miedo me está frenando a vivir la vida que quiero, a ser la persona en la que me quiero convertir. Todo el tiempo lo estamos pensando y todo el tiempo dejamos de hacer tantas cosas por esta idea tan estúpida, y ahí sí lo voy a decir, es estúpido pensar que los demás van a tener más tiempo de ver la vida de los demás que la propia. No hagamos eso, no, hay que predicar con el ejemplo. Pasa muchísimo también con tanta información en las redes sociales que tenemos. A mí me cuesta un chorro de trabajo hasta subir una foto, porque todo el tiempo estoy pensando, ay no, es que se me ve el ojo más chiquito, ay no, es que seguramente todo el mundo se va a dar cuenta que tiene un marco ahí, cosas tan tontas, tan banales, tan pequeñas, que no me ayudan a crecer, que no me ayudan a ser mi ser auténtico. Pero también es importante pensar que nada puede ser cambiado desde el juicio. Si yo me juzgo constantemente y si estoy juzgando a los demás, no voy a poder bajarle el volumen a esta voz del miedo al que dirán. No voy a poder hacer lo que no me da miedo porque todo el tiempo voy a estar pensando en no, puta, es que soy una estúpida, es que estoy bien, güey, es que cómo se me ocurre, es que para qué, o pensando en los demás, ¿no? ¿Para qué se puso eso? ¿Por qué está haciendo eso? Bla, 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 bla. Entonces, no tengo la verdad universal, no tengo las respuestas a todas las preguntas. Creo que a mí una de las cosas que más me ha funcionado en este tiempo en donde yo me he vuelto más consciente de lo que está pasando en mi interior y en mi entorno, me ha ayudado darme cuenta ¿de qué manera me estoy hablando? ¿Cómo me hablo todos los días? ¿Con qué voz? ¿Con la voz de la intuición o con la voz del miedo? ¿A quién le estoy haciendo más caso? Y entonces, al saber diferenciar estas dos voces, puedo tomar decisiones correctas. Todas las decisiones que tomamos son las correctas, pero hay que pensar siempre cuáles son las consecuencias. Cualquier decisión que tomemos va a cancelar las otras posibilidades. Eso es un hecho. Pero si todo está en perfecto orden, en perfecta sintonía, gracias a Dios, al universo o a lo que ustedes quieran creer, pues entonces quiere decir que estoy en el camino correcto. Y el camino correcto es el correcto para mí, no para los demás. La decisión que yo tome, que sienta desde mi corazón, desde mi experiencia, desde mis valores, etcétera, etcétera, que es la correcta, entonces esa es esa. No es la que mi mamá me dijo, no es la que el abuelito, el primo, el tío, la amiga, el vecino le dijeron a los demás porque eso les funcionó a ellos. Te tiene que funcionar a ti para que sea correcto.
tiene que estar cerca de tus ideales, de la persona que eres y de la persona en la que te quieres convertir para saber que estás tomando la decisión correcta. Tenerle miedo al que dirán es una pérdida de tiempo y es una pérdida de tu verdadero ser. Si yo le hubiera hecho caso al miedo al que dirán, no estaría hablándoles hoy aquí. Y claro que me da miedo, claro que pienso que podría salir mal, pero ¿y si sale bien? Y si me arriesgo y gano, es como el pensar, el no ya lo tienes. Y va para todo, va desde lo más banal de elegir qué ropa te vas a poner para la fiesta, o qué maquillaje vas a usar, o qué te vas a comer enfrente de tus amigos, hasta las decisiones trascendentales de tu vida, como con quién te vas a casar, con quién quieres pasar el resto de tu vida, sean amigos, familia, parejas, etcétera, etcétera. Entonces, si perdemos tiempo pensando en qué van a pensar los demás, nos vamos a perder de tantas cosas, pero lo más importante es que nos vamos a perder de nosotros mismos y nos vamos a perder de la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos a través de estas pequeñas decisiones que vamos tomando, a través de estos pensamientos que vamos teniendo día con día. No perdamos más el tiempo. Ya nos dimos cuenta, con todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, que la vida de verdad sí es hoy, no tenemos más. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, si no sé qué va a pasar mañana, ¿para qué me desperdicio a mí misma, mis decisiones, mis pensamientos, mis ideas, mi manera de vivir y de pensar con esta idea de, no, es que seguro todo el mundo me va a criticar. No, es que seguramente todos se van a reír de mí y se van a burlar. ¿Y si no? Y si sí, pues ni modo. Si sí pasa, pues entonces no pasa nada, porque entonces yo ya decidí desde mi ser más auténtico e interno y desde la autenticidad. Cuando yo decido arriesgarme es cuando más gano. Cuando yo decido ser mi ser más auténtico es cuando más le pierdo el miedo al que dirán. Cuando no me da miedo el decir, esto soy yo, esto es lo que hay. Y si te funciona, está padrísimo. Y si no te funciona, chido, le puedes llegar, no pasa nada. Se va a quedar la gente correcta, eso siempre pasa. Pero acuérdense que quienes más tiempo pasamos con nosotros mismos somos nosotros, aunque suene redundante. Entonces, ¿qué mejor que poderla pasar bien conmigo misma? ¿Qué mejor que poder hacer lo que me gusta, lo que me hace feliz, lo que me pone contenta? Y en este momento lo es compartir y compartirles aquí un poquito de lo que yo he vivido, de las experiencias que he tenido, aunque tal vez no sean muchas. Y en este caso, de cómo le he dicho al miedo, neta, ya esté para allá, porque no me estás ayudando y solamente me estás estorbando. Aprendamos a escuchar al miedo sin miedo. Aprendamos a no evadirlo, a decir, ok, este es mi miedo, ¿cuáles son mis pros y mis contras? Esta es la decisión que tengo que tomar. ¿La estoy tomando desde el miedo o desde la intuición? Venga, para adelante. Y si nos equivocamos, siempre tenemos oportunidades nuevas. Equivocarnos es de humanos, errar es de personas. Entonces no le tengamos miedo a equivocarnos, a tropezarnos. Es mejor equivocarnos a quedarnos en nuestra zona de confort, a quedarnos como en el, uy, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho este podcast? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado en la escuela? Yo creo que he aprendido y he crecido y me he transformado muchísimo más hacia lo positivo cuando tomo las decisiones dejando atrás el miedo y dejándolo que hable, pero bajarle un poquito el volumen y entonces tratar de avanzar hacia lo nuevo. Es un tema muy extenso. Espero que algo de lo que yo haya dicho el día de hoy haya podido resonar en ustedes. Vamos a seguir hablando de todas estas cosas y vamos a seguir tocando el tema del miedo porque no se queda solamente en el miedo al que dirán. Me daría mucho gusto que me compartan de qué manera se identifican o cómo ustedes viven o enfrentan este miedo al que dirán. Y los invito a que se arriesguen, a que sigan a su intuición y a que se busquen a ustedes mismos. Acuérdense, nada puede ser cambiado desde el juicio y todo puede ser cambiado cuando soy mi ser más auténtico. Gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado, que me manden sus comentarios y los veo en el siguiente episodio de Encuentros Infinitos. Vamos a seguir viviendo para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Yo soy Valeria Figueroa y los veo en la próxima. Bye.